Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda actividad de esta causa de diversificar las redes de afecto y de cuidado del proyecto Bogotarot. Esta iniciativa es un proyecto del Museo de Bogotá que reconoce la coyuntura actual que vivimos en el mundo y se plantea distintas preguntas en torno a ella. La primera de ellas es cuáles son esas narrativas del presente que resultan esenciales para los bogotanos y las bogotanas del futuro, y en conexión con esa, cuál es esta Bogotá que nos soñamos, que nos pensamos, que nos imaginamos para el futuro y qué acciones hacemos para conseguirla. La causa en la que estamos en el momento de hoy es una causa que, como les decía anteriormente, intenta reconocer y visibilizar cuáles son esas redes de cuidado, de afecto que hemos construido en la ciudad de Bogotá y que reconociendo un poco que habitamos en este territorio con otras personas y con otros seres no humanos, cómo podemos ampliar, extender y construir nuevas redes de afecto y de cuidado. La actividad de hoy tiene como nombre Conversación sobre los saberes tradicionales y en ellas vamos a hablar sobre plantas medicinales, sobre sus usos, sobre sus propiedades, entre otras. Para eso contamos con la presencia de Mayra e Ivonne Chilo. Ellas son integrantes de la colectiva Yerbateras y son facilitadoras de la línea de ritualitos y saberes populares. Mayra y Chilo nos van a contar entonces sobre dos plantas, nos van a hablar sobre sus propiedades y sobre sus usos. Y al final de esta exposición que ellas nos hagan, vamos a tener un espacio de conversación. En ese sentido, si tienen preguntas, comentarios, observaciones, les pedimos el favor que nos las dejen acá en los comentarios de este Facebook Live. No siendo más, le voy a dar paso a Chilo y a Mayra para que nos cuenten sobre estas plantas tradicionales. De nuevo, muchas gracias por conectarse y bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Muchas gracias, Alejandra. Gracias al museo por esta invitación. Estamos muy contentas de poder participar en este espacio. Y bueno, ya después de la presentación, queremos invitarlas a que allí donde están piensen en un número. Ese número puede ser el 1, puede ser el 2 o puede ser el 3. Y cada uno y cada una se va a identificar en este momento con cualquiera de esos tres números. Le puede hacer hasta una pregunta a ese número, algo que en este momento les esté como generando algún tipo de inquietud, de necesidad, de pregunta, y esperamos que los libros nos puedan dar una respuesta dado el azar de estos números. Cada uno de estos números tiene una lectura, un texto, un poema, y desde allí esperamos que este ejercicio nos pueda responder las preguntas que les estamos haciendo. Entonces, vamos a darles como 4 segundos para que los que no han pensado en su número lo puedan hacer. El 1, el 2 o el 3. Elijan ahí su número. Y vamos a empezar con el número 2. Entonces le doy paso a mi compañera Mayra. Bueno, para el número 2 les traemos un poema de una mujer que se llama Jenny Muruyandoque. Ella es Huitoto del Amazonas, y comparte un texto bellísimo que se llama Palma Real. Dice así: como la palma real me voy llenando de basura, me voy llenando de hojarasca, de puras palabras, de puras historias, estoy contaminada. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿En qué sitio me desvié? ¿Qué me pasó? Miro mi cuerpo, se ve como maleza, lleno de basura, de cien pies, lleno de alacranes, de arañas, de hormigas, de todo eso lleno está. Por dentro, adentro el corazón está bien, el corazón está sano, voy a vivir. La palma se yergue, se despoja de basuras, esa vejez, esa mugre, enfermedad, esa falsedad, como abono en su raíz, las armoniza y las amontona. Con el líquido de amanecer, con el líquido resplandeciente de vida, lavo mi cuerpo allá abajo, como espuma va flotando, como sardina río abajo se desprende, río abajo como palizada se desprende. Ese es el poema número 2.
Gracias. Ahora, ¿qué otro número, Chulito? Así que quienes se conectaron con el número 2, ahí tienen la respuesta. Vamos con el número 1 para alternarnos. Entonces yo tengo el número 1 y queremos compartirles este libro de otras maneras de usar la boca de Rupi Kaur, que es una escritora hindú. El poema dice así, atentos quienes eligieron el número 1. Creíste que era una ciudad lo bastante grande como para una escapada de fin de semana. Soy el pueblo que la rodea, aquel del que nunca has oído hablar, pero siempre cruzas. Aquí no hay luces de neón ni rascacielos ni estatuas, pero hay un trueno con el que hago temblar los puentes. No soy comida de la calle, soy espesa mermelada casera, lo más dulce que tocarán tus labios. No soy sirenas de policía, soy el crujido de una chimenea. Te quemaría y aún así no podrías dejar de mirarme. Porque estoy tan guapa cuando lo hago que te sonrojas. No soy una habitación de hotel, soy un hogar. No soy el whisky que quieres, soy el agua que necesitas. No vengas aquí con expectativas de convertirme en tus vacaciones. Ese fue el mensaje para quienes eligieron el número 1. Y seguimos con el número 3. Número 3, por ahí vi que Marcia escogió el 3. Entonces, este va para ti. De la rancia de los árboles. Allá van los árboles, expulsados del rebaño, de viaje por los campos. Solo se diferencian de los animales en que carecen de domicilio, sobrepasan la noche y llegan donde principia el día. Algún filósofo naturalista lanzó la idea escandalosa de que los ineptos por constitución para la vida nómada eran los humanos, desasosegados pero estáticos, nunca entrevieron la velocidad de un árbol, la prisa sutil de su corteza para hacer madera, el ritmo de los frutos para caer y levantarse. ¿Qué decir del movimiento vertiginoso de sus raíces para buscar un camino que no existe y de las ramas alargando sus brazos espectrales para tantear el infinito? Muchas gracias. Número 3. Así que ya todos y todas tienen su lectura. Quienes eligieron el 1, el 2 y el 3, esperamos que hayan tenido respuesta a lo que estaban necesitando en esta tarde. Continuamos entonces, Alejandra, con sí, el compartir de las plantas. Vale, entonces en esta oportunidad queremos compartirles acerca de 2 plantas. Estas 2 plantas se encuentran en esta ciudad y esperamos que puedan conectarse con ellas en esta tarde. Algunos y algunas les pueden conocer, tal vez no, pero bueno, las invitamos a este espacio, que nos vengan a compartir de sus propiedades. Aunque estemos así virtual, pues esperamos que la magia de las plantas pueda llegar a nosotros y nosotras. Yo les voy a hablar acerca de la verbena. La verbena es una planta muy común en algunas localidades, en algunos lugares, de hecho es conocida como maleza porque crece muy fácil. Es una planta perenne, es decir, que está todo el tiempo, no está por estaciones, sino que está siempre. Y de esta planta hay aproximadamente 250 especies. Se cree que nació en Europa, pero es tan común en todo el mundo que se esparce fácilmente por África, por Asia, pero por Europa y por América. Entonces es una planta que está en muchos espacios, en muchos lugares y es muy conocida por muchas culturas. Sin embargo, fue gran utilizada por la cultura griega y la romana y desde allí es donde se desprenden muchos de sus estudios iniciales hace muchos siglos y también donde se desprende mucha de su magia, mucho de los ritos que se han hecho con ella, de las creencias que se tienen de esta planta. Entonces, esta planta es considerada una planta sacra, una planta de dioses, una planta sagrada y una planta infaltable en cualquier botiquín herbal y también se consideraba una planta infaltable para quien quisiera adentrarse en el mundo del arbolario. Esta planta como tal también es conocida como verbena de San Juan porque está muy conectada a esa fiesta, ya más adelante lo vamos a ir compartiendo. Y también es conocida como, como verbena montañera y como verbena común. Tiene diferentes nombres, sin embargo, pues como se encuentra en diferentes lugares del mundo, se puede encontrar también desde estos diferentes nombres.
Algunas de sus propiedades físicas son muchísimas, así que muy atentos y atentas si están sufriendo o están en alguna de estas afecciones. Esta es una planta, como les contaba, de botiquín, así que es muy utilizada y es una planta muy, muy poderosa. Varias de sus propiedades físicas tienen que ver con el sistema nervioso central porque sus propiedades actúan específicamente allí. Entonces es una planta que ayuda a disminuir la tensión nerviosa, ayuda a nivelar los temas de estrés, ayuda a disminuir la ansiedad y bueno, pues ahora que estamos otra vez ante estas situaciones del contexto de pandemia en los que muchas veces estamos acá súper angustiados, angustiadas, estresadas, con esos temores que no sabemos de dónde vienen, o a veces sí, con tanta incertidumbre, esta planta sería una gran aliada para estos momentos, porque nos ayuda totalmente a calmar síntomas de depresión, nos ayuda a aliviar la melancolía, y esa melancolía que está muy ligada a los tiempos pasados, pero también con esa desconfianza del futuro, con esa incertidumbre del futuro. Entonces se cree que es una planta que nos trae de nuevo al presente. Así que por eso creo que puede ser una aliada para estos tiempos. Además de ello, es una planta poderosa para curar el insomnio. De nuevo, en estas circunstancias en las que a veces los horarios se nos saltan por tanto teletrabajo, tanta virtualidad, esta planta nos ayuda a poder recuperar el buen dormir. Entonces, nos puede servir mucho cuando tenemos ya problemas de no poderlo conciliar tan fácil, cuando damos vueltas y vueltas en la cama, cuando tenemos sueños muy livianos que nos dormimos pero funda, de una nos despertamos, entonces esta planta es una gran compañera para las noches. Otra de sus propiedades es que es muy buena para el sistema digestivo, nos ayuda a la pesadez cuando estamos así como con una gran comilona, nos ayuda a que podamos tener una mejor digestión, a que podamos disminuir esos cólicos que pueden quedar o ese ardor estomacal después de una comida muy pesada, muy picante. También nos ayuda a calmar los cólicos menstruales, entonces para quienes menstruamos y a veces quienes nos duele, entonces esta planta nos ayuda muchísimo a que el útero pueda hacer sus movimientos más suaves, a que pueda ser mucho más calmada la menstruación. Así que también se aconseja muchísimo para esos momentos del mes. Otras de sus propiedades físicas es que aumenta la producción de leche materna, pero ojo acá, está contraindicada para las mujeres en embarazo. Entonces solamente es post-embarazo, antes del embarazo no se puede utilizar. También se cree que cuando los niños y las niñas están con mucho llanto, se pueden bañar o mojar con agüita de verbena y esto ayuda a calmar la tensión. Entonces, digamos que tiene como esta propiedad también de ayudar a cambiar, a calmar los ánimos de los niños y las niñas y pues bueno, de las personas en general. Otra de sus propiedades físicas, como les contaba, tiene muchísimas, es que recupera el sistema nervioso central. Es decir, que es casi una planta que nos apoya post-trauma. Por ejemplo, cuando tuvimos un duelo muy fuerte, cuando atravesamos un miedo muy grande, cuando tuvimos algún tipo de accidente, algún tipo de situación que nos dejó muy marcados, muy marcadas, la verbena nos puede ayudar otra vez a restaurar el sistema nervioso, a que se vuelva a apaciguar, a que sus niveles puedan estar otra vez muy equilibrados, a que podamos recuperar el buen ánimo. Además de eso, es una planta muy recomendada cuando hay algún tipo de agotamiento mental, de nuevo, en estas épocas con tanto teletrabajo y demás, pues que terminamos muy agotados, muy agotadas. Una infusión de verbena, como les compartimos a través de la página del museo, que son unas hojitas en agua caliente, tapados 5 minutos. Esto nos puede ayudar muchísimo a descansar física y mentalmente. Y pues por eso también nos ayuda a dormir mejor. Así que es una planta maravillosa, sobre todo para estos días. Combate el dolor e inflamación de heridas causadas por golpes. Yo, por ejemplo, hace unos meses tuve unas heridas y se me hicieron como unas llagas y yo metía la parte afectada en el agüita caliente de la verbena y eso me ayudaba también a poderlas aliviar.
Entonces es una muy buena cicatrizante y ayuda a quitar ese dolor de las heridas. Eso sería como a nivel físico, las propiedades que nos ayudan como en toda esta parte corporal. Hablando de sus partes energéticas, que ya es un poco más de la magia, de todo lo que se conoce, como les contaba antes, desde la cultura en Grecia, en Roma, tiene que ver mucho con el solsticio de verano y tiene que ver mucho con la noche de San Juan. Todo esto muy asociado también a las creencias mágicas de los celtas, de los druidas y de otras culturas muy conectadas con la naturaleza. Se cree que en junio es donde la planta tiene sus poderes en todo su esplendor. Entonces se recomienda siempre que cuando se van a hacer rituales mágicos con esta planta, ojalá y se recoja en junio. Entonces muy atentos y atentas cuando llegue junio para ir a recoger sus verbenas. Como les comentaba antes, la verbena se da muy fácilmente en los caminos, se da muy fácilmente en diferentes suelos acá en Bogotá y en sus alrededores. Así que no sé si la pueden estar viendo por ahí en imágenes, que yo no alcanzo a observar, pero si la están viendo, seguro que la conocen. Es una espiga de hojitas moraditas que a veces se nos pasa por alto, pero es una planta muy utilizada por nuestras abuelas, nuestras madres. Entonces, eso, en junio se cree que sus poderes están potenciados completamente, se cree también que lo mejor es recogerla en la noche, en ese momento en que se está dando el inicio al solsticio de verano. Como es una planta sagrada, como es una planta atribuida a las deidades, se cree que es una planta que aleja cualquier tipo de mal, que aleja todas las malas vibraciones. Es una planta que en la antigüedad se utilizaba contra las posesiones demoníacas y cualquier tipo de maleficio. Se cree además que cuando esta planta donde habita no puede llegar el mal a ese lugar o no puede llegar el mal a esa casa, porque toda ella como que se encarga de hacer un círculo protector alrededor del espacio donde habita. Además de esa propiedad tan poderosa que es manejar cualquier tipo de males, se cree que decanta, quita, alivia cualquier tipo de enfermedad, pero que está vinculada con lo espiritual y lo emocional. Ya vimos anteriormente que es una planta muy conectada a lo emocional, muy ligada al sistema nervioso, muy ansiolítica, es decir, que ayuda a aliviar todo el tema de estrés, ansiedad. Entonces, por eso también se cree que alivia cualquier enfermedad que estamos somatizando, perdón, cualquier enfermedad que es producto de algún tipo de mal espiritual o emocional. Los druidas hacían ritos con esta planta de amor y de iniciación, porque de nuevo se cree que es una planta que también abre portales. Y algo que me parece lindo es que esta planta está muy asociada para calmar las emociones, como les comentaba, en niños y niñas, en adultos, pero también en animales. Entonces se recomienda pues siempre tener como verbena en floreros, en las casas, para que todo el ambiente esté mucho más tranquilo. La verbena se cree que es una planta pacificadora. Nos ayudaría a sembrar verbena por todo Colombia y regalarnos unos a otros verbena para que pues pueda haber mucha más empatía, cercanía entre las personas. Y es una planta que ayuda a mejorar conflictos. Cuando ya tenemos un conflicto casado en un grupo, sobre todo, se recomienda compartir infusiones de verbena. Entonces, para que lo tengan también muy en cuenta si algunas de estas situaciones pueden estar ustedes atravesando. Y se puede utilizar, como les comentábamos, en infusión, que fue la recomendación que se entregó, pero también en saumerio. Entonces, muchos y muchas de ustedes deben conocer qué es un saumerio, pero para quienes no, entonces voy a permitir explicar. El saumerio es cuando recolectamos la planta o compramos la planta, conseguimos la planta, la dejamos secar. Esperamos que sus tallos, que sus hojas, que sus flores ya estén secas. El saumerio no se recomienda hacer con una planta verde porque al momento de quemarla no va a generar ningún tipo de humo adecuado. Pues quemar una planta cuando está verde, ustedes van a ver que pues no es nada fácil y es más que todo como un humo bastante maluco. Entonces, por eso siempre se espera que la planta esté ya seca. Y ustedes lo que pueden hacer es conseguir la planta, pueden intencionarla para lo que la quieren,
de todo lo que les compartí. La pueden guardar en algún tipo de papel donde pueda estar seca, detrás de la puerta, donde pueda estar la planta sin humedad y ojalá sin que le dé luz directa del sol, sino que se seque normal en el ambiente. Y cuando ya esté seca, ustedes pueden quemar sencillamente su ramita de albahaca, le pueden pasar por toda la casa para que se alejen las malas energías, para que se vaya el ambiente pesado, para que se vayan los conflictos. La pueden quemar alrededor de sus cuerpos también si tienen algún tipo de situación que les esté afectando demasiado o cuando tienen la cabeza muy a mil y no la pueden parar. Entonces quemar albahaca también les puede ayudar muchísimo, perdón, verbena. Verbena, la albahaca también, pero en este caso estamos hablando de la verbena. Pueden quemar verbena y la verbena les va a ayudar muchísimo para las situaciones que están atravesando. Entonces, la planta de nuevo la dejan secar, cuando esté seca la prenden y la pasan por la casa, por ustedes, por sus familiares, por las personas con las que conviven, por los animalitos y esa es una muy buena manera de usar la verbena y de aumentar sus propiedades. Para dormir mejor también antes de ya apagar las luces y de cerrar los ojos, pueden prender una ramita de verbena y la pueden dejar quemando, una muy pequeña, y que esta les pueda ayudar a dormir mejor. Esa sería la información de la verbena. A grandes rasgos, pues de nuevo es una planta muy poderosa, así que muy, muy, muy recomendada para estas épocas que estamos atravesando. Voy a dar el paso ahora, después de la verbena, a otra planta también muy potente, de las que le va a hablar mi compañera Mayra. Gracias, Chilito. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión del vetiver. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, conocen sobre la planta. Yo les quería, si pueden, porfa, contestar en el chat si conocen el vetiver, si han escuchado hablar, si la usan, si saben algo de ella. El vetiver con V. Para las personas que no conocen el vetiver es una planta que hace parte de las gramíneas, es de la familia de las gramíneas. Ella es familiar de la limonaria, es familiar de las citronelas, se han visto que son plantas alargadas, más bien de climas templados, cálidos. Ese es el vetiver. No, no se siembra en Bogotá, pero es muy fácil de conseguirla en la Plaza de las Hierbas de San Per Mendoza. Para que lo sepan, esperen, voy a encender la luz para que haya mayor claridad en el video. Un momentico, perdón. Ahora sí. Entonces, les decía que la pueden conseguir en cualquier plaza de mercado. Aquí en Colombia se conoce como mandrágora. Entonces, si yo les nombro la mandrágora, de pronto, muy probablemente algunos ya la empiezan a reconocer. Lo que nosotros usamos de esa planta son las raíces. Entonces, si porfa pueden ir compartiendo las imágenes de vetiver que tenemos preparada para hablar de ella. Muchas gracias. Esa es la planta que ven allí y es una planta perenne. Perenne quiere decir que crece en cualquier momento del año, no tiene muchas dificultades para la siembra. Lo que les decía, ella es de climas más bien cálidos, tropicales, y es una planta muy bella. Ahí donde la ven, uno pareciera pasto, pero lo potente o lo mágico de la planta ocurre bajo tierra. Ella puede llegar a extender sus raíces hasta más de 4 metros, ¿sí? Es una planta de raíces muy, muy, muy profundas y arraigadas. Por eso el vetiver se usa mucho para el control de erosión de los suelos. Y no solamente reduce la erosión, sino que también reduce, está comprobado que sus raíces reducen la contaminación de metales pesados o hidrocarburos en el agua. Entonces, hace parte como de esos planes, no sé, planes forestales, de sembrarlos también en las cuencas o en las laderas de los ríos, ya que no solamente va a evitar erosión de los suelos, sino que también va a limpiar el agua. Así de potente es esta planta. Y así como limpia el agua, nos limpia a nosotros los seres humanos. Luego les hablaré de las propiedades físicas.
No sé si saben ustedes de dónde es originario el vetiver. El vetiver es una planta de la India, ¿sí? Pero hoy en día está extendida en muchos países del trópico. En Latinoamérica, el país donde más se produce vetiver y se exporta para producir aceite esencial es en Haití. Por ejemplo, Haití, que además es un país con problemáticas bien fuertes de erosión ambientales, el vetiver acá está de cierta manera como apoyando estos sistemas ambientales ahí como medio caídos. Eso en cuanto pues el aspecto botánico de esta planta, bellísima planta del vetiver. Como propiedades físicas, pues tiene varias. Una es que controla la fiebre, la sudoración excesiva, enfermedades de la sangre, y eso en cuanto interno, es antiinflamatoria, es altamente antiséptica, es decir, que nos ayuda a contrarrestar infecciones. Y lo que les decía, si limpia el agua, nos limpia la sangre. Esto tomándose en infusión, ¿sí? Y tomándola, digamos, con pequeña dosificación, con mucho respeto, porque en altas cantidades puede llegar a ser, pues, tóxica, ¿no? Como todo. Si no se maneja con respeto y con cautela. Es un afrodisíaco natural eh, y es un afrodisíaco que estimula no solamente las zonas erógenas del cuerpo, sino que activa el cerebro para sentir y activar el placer, estimular sensaciones de placer. Entonces, por eso por ejemplo, esta planta hace parte de uno de nuestros productos de yerbateras, el aceite de mandrágora, que lo usamos o está conjurado para los masajes eróticos. Bueno, también es un relajante o tranquilizante o estimulante del sistema nervioso central, nos ayuda con procesos de insomnio, trastornos de sueño, nos ayuda a recuperarnos de fuertes tensiones o situaciones extremas, por lo que también es considerado un ansiolítico. Cuando llamamos una planta ansiolítica, quiere decir que combate, apoya o contrarresta sensaciones de ansiedad. Y la ansiedad es una de esas sensaciones que está muy en boga en estos momentos, ¿no? De confinamiento de nuevo, de pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, tener el vetiver ahí al ladito, igual que a la verbena, nos va a ayudar a acompañar estos momentos de ansiedad que se puedan presentar en estos tiempos. Eso en cuanto a las propiedades físicas, en términos generales, es lo que hace, nos limpia por dentro, nos ayuda también, es antiséptica, por lo que nos puede ayudar también a mantener limpios los ambientes. Ahí podemos hacer vaporizaciones de vetiver, podemos poner en el splash nuestro con el alcohol que usamos para limpiarnos, podemos poner ahí un par de raíces de vetiver porque va a incrementar el efecto de generar protección en el ambiente y en nuestros espacios comunes. Eso en cuanto a las propiedades físicas. Ahora vámonos con las propiedades energéticas, que son mis favoritas. Dentro de las propiedades energéticas, nutre el espíritu, así como nutre los suelos, ¿sí? Quita los metales pesados, quita los hidrocarburos, energéticamente también nos va a limpiar de esas energías pesadas o de esas sensaciones tóxicas que a veces nos vemos enfrentados en nuestra cotidianidad. Y nutre el espíritu. Ayuda a volver a sentir esa nutrición que merecemos. Eso hace el vetiver cuando nosotros lo trabajamos de manera energética. Nos ayuda a tomar conciencia y hacer los cambios necesarios. Nos va a traer conciencia, por ejemplo, si vemos que tenemos problemas de sueño, nos va a ayudar a dormir más, nos va a hacer conscientes de alimentarnos mejor, nos va a volver a hacer valorar todo lo que tiene que ver con nuestra dimensión física en términos de hábitos saludables, pero también mental y espiritual, emocional. Eh, Esta planta, así como ustedes la ven, que yo les decía, ¿no? Ella es capaz de extenderse hasta lo muy profundo de la tierra, 4 metros de raíces bien profundas. Así como se arraiga en la tierra, ella nos va a ayudar a nosotros a tener sensaciones de arraigo con la tierra. Eh, digamos que sobre todo para las personas de la ciudad, nosotros a veces no tenemos mucho arraigo con el territorio, no nos enseñan mucho eso como de pronto en otros territorios más rurales, creería yo.
el vetiver nos va a enseñar o nos va a ayudar a tramitar ese tema del arraigo. Y el arraigo a veces también es importante, ¿no? Sentirse estable, no tanto en el aire por ahí, perdidos. Eh, y el vetiver nos va a ayudar precisamente con eso. Tiene una fuerte conexión con la tierra y el poder antiguo. Por eso va a ser perfecto para pedir estabilidad, procesos de arraigo, para deshacer trabas que impiden avanzar también en un proceso de arraigo, ¿sí? Y así como la limonaria o el limoncillo que ustedes conocen, así como la citronela, es una planta abrecaminos. Como ustedes ven, ella se extiende también hacia arriba y se extiende hacia los lados, o sea, como que ella no tiene límites para crecer en ningún lado, se va para los lados y para lo alto y para abajo y para lo ancho, bueno, para todos los lados. Eh, Cuando ustedes vean plantas medicinales con este tipo de forma y de tamaño, son plantas muy abrecaminos. Y las plantas abrecaminos, ¿qué hacen? Abren los caminos literalmente, permiten que las cosas fluyan, que las intenciones, que las apuestas, que los proyectos, que los deseos que uno tenga sobre algo se abran, ¿no? Tengan apertura. Entonces, si ustedes quieren usar energéticamente el vetiver para eso, pues también ella les va a ayudar en esos procesos de apertura que necesitan o de fluidez que necesitan. Entonces, pues ya saben ahí algunas de las propiedades que tiene el vetiver, tanto físicas como energéticas y pues también en lo emocional. Ahora les voy a compartir una manera de usar la planta. Así como Chilito les dijo que la verbena se puede hacer mediante la infusión y les dio como algunos consejos generales sobre cómo hacerlo, yo les voy a hablar rápidamente de cómo hacer un baño con plantas o un baño herbal. Los baños herbales son de una tradición muy antigua, ¿sí? Ya, digamos que es una tradición y es un ritual que muchas de las culturas mesoamericanas lo hacían, muchas culturas o civilizaciones antiguas de otras latitudes también lo tenían como una práctica muy regular, y aquí en Colombia hace parte del acervo popular y tradicional de muchos colombianos. No sé si ustedes, por ejemplo, conocen el baño de fin de año. En mi familia, digamos, se suele hacer el baño de las 7 hierbas amargas y las 7 hierbas dulces, y es un ejercicio de tradición que se ha transmitido de generación en generación y todavía muchos de nosotros pues lo hacemos, ¿no? Esos son los baños herbales, es el contacto de la planta con agua a temperaturas altas y es un bañito con ellas. Normalmente son baños que despiertan o son rituales donde se llama la propiedad energética de la planta. El caso de esta planta, el vetiver, la podemos usar para trabajar temas de arraigo con los territorios. Si no nos hemos estabilizado todavía o sentimos una necesidad de estabilizarnos, podemos hacer los baños con ella. Eh, y también para temas de despejar, abrir caminos, intenciones, para que las cosas fluyan, los proyectos, etcétera, etcétera. Para eso podemos usar. O los famosos baños eróticos, que lo podemos hacer solas, ¿sí? Para el tema del autoplacer, reivindicar todo eso. O también para compartirlo con otra persona, ¿sí? Eso en cuanto a las propiedades para los baños. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Vamos a calentar el agua. Cuando ya esté hirviendo, eh, ponemos las raíces de la verbena, que ahí a ustedes les están mostrando. Nosotros lo que nos venden en las plazas de las hierbas es la parte de abajo de la planta, son las raíces. Y huelen delicioso, tienen un dulzor y un olor a tierra, una mezcolanza olfativa súper deliciosa. Eh, lo que hacen ustedes es poner las raíces en el agua, tapan y apagan el fuego y dejan que se infusione y que todas las propiedades se estimulen con la temperatura del agua. Dejan entre 5 y 10 minutos para que se termine de infusionar. Cuando ya termina de infusionar, ustedes lo que hacen es ponerlo en una, si tienen tina, regio, pero como muchos no tenemos tina, lo ponemos en un baldecito. Ponemos esa mezcla de agua con la planta en el baldecito y lo nivelamos con el agua fría, ¿sí? La temperatura que ustedes deseen. Si a ustedes les gusta bañarse con el agua muy caliente, pues poquita agua fría. Si lo quieren más bien más tibio, ahí ustedes nivelan según el gusto de cada una. Y así con la totuma se lo pueden aplicar. Para efectos de esta planta, ¿sí? Verbena, que es más bien dulzona,
lo podemos aplicar desde la cabeza hasta los pies, no habría problema. Hay plantas muy amargas que sí merece ponérselas del cuello para abajo. Por ejemplo, si nos vamos a bañar con bretónica, que es una planta hiper mega amarga, o cicuta, que es además muy tóxica y peligrosa de ingerir, por favor, del cuello para abajo. En este sí nos podemos aplicar en todo el cuerpo. Y mientras nos aplicamos, pues vamos llamando o vamos aspectando todos los deseos, las necesidades energéticas que queramos pedirle a la planta. Es un ejercicio dialógico con ella, ¿no? Es un ritual íntimo que uno establece con la planta pidiéndole todas esas propiedades que se estimulen y que se activen en la cotidianidad de una, ¿no? Eso es más o menos sobre los baños herbales. Cualquier pregunta que tengan, pues no duden ahí en comentarle. Y nada, muchas gracias. Seguimos con el contenido de este espacio. Bueno, pues Chilo y Mayra, muchísimas gracias por todo lo que nos acaban de compartir. En realidad fue un espacio bellísimo y con muchos aprendizajes. Este es el momento en el que vamos a pasar a las preguntas y comentarios. Entonces, para este momento vamos a hacer una cosa. Yo voy a leer algunas, ustedes nos responden, chicas, y otras las va a leer Felipe. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué pasa con las personas que sufren de tensión alta y el uso del vetiver? Sobre el vetiver como es una planta relajante, perdón, la pregunta era para personas con tensión alta. Sí, personas que sufren de tensión alta. Hasta el momento sé que, digamos que se puede usar el vetiver cuando hay tensión alta, pero no en exceso. Como es una planta que estimula el sistema nervioso central para más bien relajarlo, las plantas relajantes no tienen mucha incidencia fuerte con personas con alta tensión. Sin embargo, el vetiver no solamente para personas con tensión alta, para todas las personas tiene que ser una dosificación más bien muy menor porque tiene niveles, puede tener niveles de toxicidad. Entonces les recomiendo que si van a tomar infusiones, que sea una vez a la semana por mucho, ¿sí? Poquito. Y por favor en infusión, no lo vayan a hacer con otras preparaciones más fuertes, digamos en casa, ¿no? Existe el aceite esencial, por ejemplo, se puede usar el aceite esencial y no tiene contraindicaciones si no se usa de manera interna, se puede usar de manera externa, ¿vale? Súper, muchísimas gracias. Bien, tenemos, Alejandra, perdóname, tenemos otras tres preguntas que las podemos resumir así, porque están muy relacionadas con cómo se puede conseguir la planta o dónde se puede conseguir la planta y si es fácil de cultivar en casa. Bueno, nosotras conseguimos las hierbas, perdón, en la Plaza del San Mendoza. No sé si muchos o muchas de ustedes la conozcan, es una plaza ubicada como en la 25 con 23 aproximadamente. Eh, Ahí es el acopio de la gran parte de las plantas medicinales de los alrededores de Bogotá, que son personas que llevan muchos años trabajando el tema de las plantas medicinales y que de hecho con la pandemia se vieron muy afectadas. Entonces, de verdad que les invitamos a que puedan ir, a que puedan comprar, a que conozcan también el trabajo de estas personas que llevan muchos años trabajando en la plaza. Son mucho más económicas que conseguirlas, por ejemplo, en el Palo Quemado o que conseguirlas, no sé, en supermercados. Ahí las pueden conseguir. Venden arepas muy deliciosas, así que les pasamos también ese dato para que vayan y coman. Generalmente no tengo muy claros los horarios, no me acuerdo muy bien de ellos, no sé si Mayra de pronto los tenga más claros, pero hay días que está abierto desde las 10 de la noche hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Y Lunes hay y días, jueves. señora, lunes y jueves, Lunes y sí, jueves de 9 de la noche a 10 de la mañana aproximadamente. eso. Y por ejemplo, hay días como los viernes que sí sé que está abierta hasta aproximadamente las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Así que pueden pasar allá. Y ya el tema de cultivarla, el tema del cultivo de la verbena sé que es sencillo,
porque como les comentaba, la verbena se da fácilmente. De hecho, en la casa donde yo vivo, ella sola se dio en una terraza, creció ahí la verbena. El vetiver, como les comentaba Mayra, creo que es más complejo, porque necesita suelos como mucho más amplios para entender. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Andrés y nos pregunta, por ejemplo, ¿la infusión en alcohol de plantas como la ortiga tiene efectos? Sí, ese es otro modo de preparación de la planta. Cuando estamos hablando de alcoholes y de infusiones en alcohol, dependiendo del alcohol también, ¿no? Porque si estamos usando alcoholes para hacer tinturas, es una cosa o alcoholes para uso externo es otra. La ortiga, por ejemplo, es una fuente de hierro inagotable, tiene muchas propiedades para trabajar temas de dolores de reuma, artríticos, musculares, óseos. Entonces, normalmente cuando se hacen alcoholes de ortiga para trabajo externo es para trabajar dolores de articulaciones. Pero también, por ejemplo, la tintura de ortiga, que en Yerbateras también la vendemos a través de una compañera, una aliada que se llama Botica de Luna, ya tiene tintura de ortiga, entre muchas de las propiedades, porque es otra botica andante la ortiga, una de ellas es que nos va a nutrir el cuerpo con niveles de hierro excepcionales, nos va a ayudar para temas también de gastrointestinales, es altamente digestiva, altamente proteica, bueno, en fin, como que las propiedades también, dependiendo del modo de preparación que tú tengas, se van a manifestar más. Podemos hacer una infusión de ortiga y la ortiga va a trabajar de una manera ahí, infusión con agua, y asimismo va a trabajar de otra manera con la infusión con el alcohol. Todos estos modos de preparación exigen un ejercicio de documentación previa o de investigación previa para hacer pues, estas preparaciones de la manera más respetuosa y acertada posible. Eso. Gracias a ti, Andrés, por la pregunta. Gracias, Mayra. Antes de continuar con este conversatorio, les recuerdo a todos y a todas quienes nos están viendo que aquí en los comentarios de este Facebook Live les dejamos la lista de asistencia de este evento para que nos colaboren, por favor, diligenciándola. Hay otra pregunta que tenemos en relación al vetiver y es si se puede utilizar con juguetes sexuales y en general para este ámbito, ¿qué restricciones tiene? Mira, pues el aceite que por lo menos nosotras vendemos, que es un aceite, digamos que infusionado con vetiver para uso externo para masajes, no lo recomendamos para uso interno o para las zonas, para la vagina, para la vulva nuestra, no es recomendado. Yo, la verdad, no recomendaría el aceite vetiver para estas zonas del cuerpo porque creo que puede producir alguna contraindicación, irritación o alterar el pH de nosotras. Entonces no recomendaría, digamos que eso para ese tipo de usos. Para el masaje de carácter externo, para un ejercicio previo, durante o después de un encuentro de carácter erótico sexual, ahí sí lo recomendaría. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y es si ustedes pueden ampliar la información acerca del uso de alcoholes en general, tinturas, etcétera. Pues yo creo que esto sería otro conversatorio, Sí, es porque un esto es universo bastante bastante amplio. amplio. Sí. Entonces acá nos quedaríamos muy cortas y como que daríamos muy poca información y pues no es la idea, así que pues tampoco como soltar así ideas por ideas, sino que pues sea más profunda porque sí es un universo muy amplio. Perfecto, muchísimas gracias. Nos gustaría conocer un poco más sobre el proyecto que ustedes tienen como yerbateras y sobre este proyecto en relación al tema del cuidado. ¿Nos podrían compartir un poco cómo ha sido su experiencia? Sí. Bueno, la colectiva Yerbateras es una colectiva que integramos 4 mujeres
hace aproximadamente 4 años, mujeres sexodiversas, que le apostamos al autocuidado, es nuestra bandera, nuestro camino, intentamos que sea nuestra práctica y lo hacemos desde 3 líneas distintas, perdón, de trabajo. Bueno, son varias, aquí Mayra me ayuda porque a veces me enredo un poco, pero bueno, en la línea que estamos Mayra y yo es la línea de ritualitos y saberes populares, entonces lo que nosotras intentamos es como revitalizar un poco todos estos conocimientos de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, tíos, tías, madres, frente a todo lo popular, lo energético, lo mágico que hay alrededor de las plantas medicinales, y cómo podemos ritualizar las cotidianidades, cómo podemos hacernos un poco más amables los días en compañía de las plantas y cómo atravesar los momentos tristes, alegres y de diferentes situaciones con la compañía de las plantas. Tenemos la línea de herbología para el placer, en la que está nuestra compañera Estefanía Piñeros, que estaba por acá conectada. Saludos, Estefanía. Entonces, ella es la que trabaja también los estimulantes sexuales, que es uno de los productos más conocidos de yerbateras, y trabaja también los aceites infusionados, los oleatos, y bueno, otro montón de productos que ella hace con su mamá, con Glorita, que también le mandamos un saludo. Y está la línea de emociones, y la línea de emociones está a cargo de Gaviota Castro, que es nuestra compañera que está en Argentina, que también le mandamos un beso muy grande. Y ella trabaja todo lo relacionado precisamente pues ya con el cuerpo emocional y cómo las plantas pueden ayudarnos a transitar esto. Hay otras líneas más transversales como la editorial Yerbatera, donde están los fanzines, donde está la cartilla de yerbajes para acompañar abortos con primer trimestre, donde están unas postales muy bellas que sacamos hace un par de meses, y bueno, diferentes publicaciones. Entonces, eso es un poco la colectiva, si Mayra me quiere ayudar a complementar, que a veces se me olvidan cositas. No, lo dijiste todo. Digamos que algo así como para redondear, somos 4 mujeres, trabajamos desde una apuesta feminista, el trabajo de la investigación, reivindicación, em, sobre el uso de las plantas medicinales. Digamos que todas somos de ciudad, pero tenemos agrodescendencia, nuestras padres, madres eran del campo o tuvimos abuelas parteras, sobanderas, y pues digamos que esa necesidad de volver a conectarnos con lo natural, con las plantas medicinales, surge un poquito a raíz de eso. En la ciudad, digamos que la oferta es más limitada que en otros escenarios, y desde ahí surge una necesidad de las 4 por empezar a investigar y reivindicar desde estas líneas el uso de las plantas medicinales, desde un ejercicio de autogestión de la salud, de reivindicación del cuerpo, de la cuerpa femenina, del autocuidado, del placer, de lo ritual y de lo emocional, en conexión con las plantas. Y tenemos pues un enfoque pedagógico y comunitario fuerte desde allí, un ejercicio de interactuar y de investigar con las comunidades desde trabajo en terreno, en campo, y también en un ejercicio de compartir mediante talleres, workshops, conversatorios, todos estos saberes que están allí para ser intercambiados y compartidos. Eso es más o menos la apuesta de nosotras como yerbateras. Bueno, Mayra y Chilo, muchísimas gracias por este espacio, por todo el amor, por toda la sabiduría. Una pregunta. Gracias. Dale. Las dosis, ¿qué dosis se pueden usar de estas 2 hierbas que son fantásticas? ¿Qué dosis se deben usar? ¿Cómo mide una dosis para usarlas? De la verbena es recomendable utilizarla 2, 3 veces por semana en infusión, así como puedes coger un puñadito de las hojitas con flores, con tallo, con todo, ponerla en un pocillo, agua caliente, taparla y ya está. 2 o 3 veces a la semana está bien, porque puede ser bastante sedante la planta. Y
consumida en exceso también puede generar algún tipo de alucinaciones o de ya depresor total del sistema nervioso central. Entonces no se puede consumir en exceso, sino 2-3 veces a la semana está bien, como ir probándola. ¿Y el vetiver? Mira, en general esto es una ley que aplica para el mundo de las infusiones. La infusión es como el cuerpo sutil o la preparación más sutil que nosotros tengamos con las plantas. Es el contacto de la planta con el agua, pero ojo, no es un contacto invasivo. Por ende, lo que más recomendamos nosotras como yerbateras es que cuando tú quieres entablar o empezar un ejercicio de conocer la planta y conocer las propiedades y los efectos que tiene ella sobre nuestros cuerpos, la primera preparación que nosotras recomendamos es la infusión porque es el mundo sutil de la planta. Y porque es tan sutil, va a ser suave contigo y vas a entender tú allí tus alcances y tus lugares. Y entonces lo que yo les lo que les recomendamos desde las yerbateras para hacer las infusiones es que por taza de agua tibia caliente, un manojito que quepa en el centro de la mano, ¿sí? El tamaño de una moneda de 1.000 pesos. Ustedes van a decir, ¿y eso tan poquito? Sí, porque para primero empezar a activar las papilas gustativas con la sutileza de la planta. Estamos muy acostumbrados a sabores muy fuertes, ¿no? El café tiene que estar súper oscuro, todo tiene que ser o muy dulce o muy salado, pues tratemos de activar las papilas desde otros lugares, ¿no? Y digamos que haciendo unas preparaciones muy sutiles, lo que hacemos es evitar procesos de toxicidad o de posibles alergias, porque no reconocemos a veces, no sabemos si somos alérgicos a alguna de las plantas y evitamos ese tipo de escenarios no tan chéveres. Y estamos aprendiendo también a comunicarnos o a entender la propiedad de la planta pues de manera muy suave. Y vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, la manzanilla, a mí me encanta que la infusión sepa mucho a manzanilla, entonces yo le aplico mucha manzanilla. Chilito cuando hace infusión de toronjil parece que fuera toronjil con un poquito de agua, pero eso va en gustos, ¿no? Y ahí sí nos vamos arriesgando a poner más en términos de dosificación. Gracias. Bueno, pues entonces muchísimas gracias Mayra, muchas gracias Chilo. Como les decía ahorita, gracias por estos saberes que nos acaban de compartir, gracias por el amor y también por la disposición. Muchas gracias a quienes se conectaron a este espacio en el que hablamos sobre los saberes tradicionales, hablamos sobre las plantas, sobre sus propiedades energéticas, físicas, sobre cómo estas nos ayudan a pensarnos prácticas de cuidado y de autocuidado colectivo, que en suma nos ayudan a pensarnos también cómo visibilizar, cómo extender, cómo ampliar estas redes de afecto y de cuidado en la ciudad y cómo lograr y alcanzar esta Bogotá que nos soñamos para el futuro. Les recuerdo que en las próximas semanas tenemos 2 actividades más de esta causa que se llama Diversificar. Estas actividades, la próxima nos habla un poco sobre la comida, los rituales alrededor de la comida y cómo hablar del cuidado también implica pensarnos de dónde vienen las plantas, cuáles son sus historias, cuál es la conciencia que tenemos que tener alrededor de ellas. Y la actividad que le sigue nos va a hablar un poco sobre la comida también y cómo es importante preguntarnos sobre estas recetas muy tradicionales que tenemos para pensarnos en el cuidado. Hay algunos comentarios que tenemos en Facebook en las que nos dicen gracias por compartir estos saberes, entre otras. Los esperamos entonces en las próximas actividades de esta causa y les contamos que adicional a estas vienen 2 causas más con distintas actividades en el proyecto de Bogotarot. Les dejamos aquí en este banner la página para que se inscriban a nuestras causas y nuestras actividades y de nuevo les agradecemos mucho por haber participado en este espacio. Las personas que se inscribieron, les pedimos por favor que se queden un momento acá en el StreamYard, que no se vayan a desconectar
Y de nuevo, muchísimas gracias.